Hola, hola tejedoras, bienvenidas nuevamente a su canal Tejidos con Amor. Mi nombre es Claudia y hoy vamos a realizar este hermoso bolso de trapillo reciclado. Es un bolso moderno, artesanal, delicado, pero lo más importante es que es muy fácil de hacer. Vamos a estar trabajando puntos medio altos, puntos deslizados, puntos bajos y en su asa unos puntos cangrejos. Es un bolso bastante liviano y muy amplio en su interior. Espero este video tutorial les guste y sea de gran ayuda. Si es así, entonces ustedes me lo dejan saber en los comentarios. No siendo más, entonces vamos a pasar a la lista de materiales y continuamos con el paso a paso. Para este proyecto yo voy a trabajar con un trapillo pluma, es un trapillo reciclado y su hebra es de 2,5 centímetros. Voy a necesitar también un mosquetón pequeño, un broche imán de costura, un par de campanitas, un par de argollas mosquetón de 3 centímetros. Voy a necesitar nylon, aguja de costura. Voy a tejer con una aguja número 5 y estos accesorios son de Tus Insumos, tu tienda online. No siendo más, entonces vamos a dar inicio con el paso a paso. Vamos a empezar realizando un nudo corredizo, así. Metemos la aguja y apretamos. A partir de ahora realizamos 13 cadenitas, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenitas. He finalizado las 13 cadenitas, doy vuelta al tejido y vamos a trabajar acá en estos muritos. En cada uno de ellos vamos a trabajar así: un punto medio alto, un punto deslizado, un punto medio alto, un punto deslizado. Empezamos, tenemos la orejita en la aguja, ponemos lazada en la aguja, pasamos por medio del murito o el buclecito, tomamos lazada, la pasamos hacia adelante, quedando así 3 orejitas en la aguja. Tomamos lazada nuevamente y pasamos por todas. Vamos al siguiente espacio y hacemos un punto deslizado, un punto deslizado. Siguiente, un punto medio alto. Nos quedan 3 orejitas en la aguja. Tomamos lazada y pasamos por todas. Al siguiente, un punto deslizado. Al siguiente, un punto medio alto tomando lazada en la aguja. Pasamos por el murito. Tomamos lazada nuevamente, quedándonos así 3 orejitas en la aguja. Tomamos lazada nuevamente y pasamos por todas. Vamos al siguiente espacio y realizamos un punto deslizado. Siguiente espacio, un punto medio alto. Siguiente espacio, un punto deslizado. Siguiente espacio, un punto medio alto. Siguiente espacio, un punto deslizado. Siguiente espacio, un punto medio alto. Tomamos lazada y pasamos por todas. Y finalizamos con un punto deslizado. Entonces, ingresamos la aguja al murito, tomamos lazada, pasamos de una vez. Ahí ya finalizamos la primera vuelta y así como iniciamos esta vuelta, iniciamos con un punto medio alto y finalizamos con un punto deslizado. Hacemos cadeneta de altura y vamos a iniciar la siguiente vuelta igual. Así nos queda por este extremo. Ahora, iniciamos con punto medio alto tomando lazada en la aguja. Ingresamos acá a este primer espacio. Acá, tomamos lazada, pasamos hacia el frente, tomamos lazada nuevamente y pasamos por todas.
Ahí tenemos el punto medio alto. Vamos al siguiente espacio y hacemos un punto deslizado. Nuevamente un punto medio alto. Nuevamente un punto deslizado. Un punto medio alto. Siguiente, un punto deslizado. Siguiente. Siempre organizando la hebra, que esto que está enrolladito nos quede así. Para que por la parte de afuera nos queden bien los puntos medio altos. Entonces, punto medio alto. Punto deslizado. Si no les queda derecha la hebra, si les queda así, ustedes sueltan el punto deslizado y vuelven y lo hacen tomando la hebra así. Y si lo logran notar, ya se ve la hebra al centrada. Entonces, tomamos lazada en la aguja, pasamos, tomamos lazada y cerramos. Y así nos quedan los puntos medio altos derechos. Listo. Al siguiente punto deslizado, al siguiente punto medio alto. Y finalizamos con un punto deslizado. Miren, ingresamos la aguja acá, ahí está el espacio, tomamos lazada y pasamos por la orejita. Cadenita de altura, así se ve por un lado y así se ve por el otro lado. Iniciamos nuevamente con punto deslizado, con punto medio alto. Iniciamos con punto medio alto y continuamos con punto deslizado. Punto deslizado. Punto medio alto. Punto deslizado. Punto medio alto. Soltamos para arreglarlo. Ahora sí. Que nos quede bien bonito esos puntos medio altos. Ahora sí, punto deslizado. Soltamos acá para coger bien la hebra. Ahora sí, punto deslizado. Ahora sí, continuamos con el punto medio alto. Y finalizamos con punto deslizado. Cadeneta de altura. Así ya se ve por este lado y por el otro lado se ve así. Vamos a empezar con punto medio alto. Miren donde ingresamos. Acá sacamos lazada, pasamos por todas. Vamos al siguiente espacio. Ahí está. Tomamos lazada y pasamos hacia adelante. Me enrollo el trapillo, eso. Nuevamente, punto medio alto. Punto deslizado. Y así vamos a continuar hasta que completemos 9 vueltas. Ya voy en el número 1, 2,
voy en la cuarta vuelta, entonces voy a hacer 5 más para completar 9. El proceso es el mismo, iniciamos acá con punto medio alto y finalizamos acá con punto deslizado. Listo, me voy a adelantar las 9 vueltas y ya les muestro. He logrado avanzar, ya tengo las 9 vueltas, vamos a contarlas entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y estoy en la 9 ya para finalizar. Ingresamos acá, tomamos lazada y finalizamos con un punto deslizado. Ahora hacemos una cadenita de altura, damos la vuelta y ahora vamos a hacer puntos bajos por las 4 partes, ¿sí? Mira, si nos quedó por este lado, este va a ser la parte principal donde iniciamos y finalizamos con puntos medio alto y deslizados. Entonces, vamos a este espacio y hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente y lo mismo. Al siguiente, al siguiente. Por cada espacio vamos a realizar un punto bajo. Continuamos entonces. Listo. Acá en la curva vamos a realizar 3 puntos en un solo espacio, o sea, un aumento triple entonces. Tomamos lazada y hacemos 1. Ahí mismo hacemos el segundo, 2 y hacemos el tercero. Listo. Ahí ya tenemos lo que es la curva. Ahora vamos al siguiente espacio que va a ser acá, luego acá, luego acá y hacemos puntos bajos entonces. Tomamos lazada y hacemos el punto bajo. Vamos al siguiente espacio. Y así vamos a continuar, vamos a estar trabajando puntos bajos. Llegamos a esta curva y aquí vamos a realizar lo mismo, un aumento triple igual que en la otra curva. ¿Listo? Entonces, sacamos lazada, 2 y 3 puntos bajos en un solo espacio. Y ahí ya completamos lo que es la curva. De ahí para allá seguimos trabajando un punto bajo por cada espacio. Así. Recuerden, solo estamos trabajando ya ahora puntos bajos por todas las 4 partes del cuadrado. Es como un cuadrado. Llegamos a esta punta y ahí lo mismo hacemos un aumento triple. Entonces, 1, ahí mismo hacemos el segundo y ahí mismo hacemos el tercero. Y ahí tenemos la otra curva. Ahora, continuamos, ahora vamos acá a trabajar acá y acá. ¿Listo? Entonces, de paso vamos ocultando la tirita con la que iniciamos. Entonces, 1, ahí vamos. Miren, vamos ocultando bien esa tirita.
Continuamos trabajando los puntos bajos. Miren. Y llegamos a esta curva y ahí, como ya habíamos hecho uno, vamos a realizar dos más para completar tres. Entonces 1 y 2. Listo, ahora vamos a cortar. Sacamos la aguja, sacamos con nuestros dedos o uñas la tirita, así. Y ahora la vamos a llevar acá, pasándola por esta. Y vamos acá atrás, ingresamos la aguja acá, le pasamos derecho acá, metemos la tirita ahí y la llevamos hacia atrás. Y ahora vamos a apretar para darle formita. Vamos a sacar nuevamente. Vamos a enrollarla porque se abrió. Entonces la tiramos y la enrollamos. Listo. Y listo, ella nos queda cerrada. Vamos a apretarla un poquito más. Y listo. Y si ya nos queda el cuadrito, ya ahorita tomamos la medida, vamos a ocultar las puntas. Vamos a ocultar las tiritas que nos queda, perdón. Esa tirita la ocultamos bien. Si ustedes la quieren coser o le quieren poner una puntadita de nylon o hilo del mismo color con el que ustedes estén trabajando, está bien. Yo la voy a dejar ahí ya. Voy a estirar esta un poquito para cortarla. Y procedemos a cortar acá y acá. Listo. Así ya nos quedó nuestro cuadrado. Y ahora vamos a proceder a medirlas. Esto tiene una medida de 13 centímetros y por este lado de 11 centímetros y medio. 11 centímetros y medio. Entonces de ancho 13 y de alto 11 centímetros. Así tal cual como esta, vamos a hacer otra base, lo mismo, igual, el mismo procedimiento. Vamos a hacerla para empezar a formar lo que es el cuerpo del bolso. Estas son las bases, ahora vamos a formar el cuerpo del bolso. Traemos nuevamente trapillo y ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una curva de estas. Miren. Ingresamos la aguja acá. Este es el tercero, el segundo acá. Tomo la lazada y vamos a realizar 14 cadenitas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cadenitas. Acá tenemos las 14 cadenitas, nos fijamos que nos quede bien derecho y ponemos la otra parte acá, donde ustedes quieran empezar a trabajar, miren. Ponen al frente y vamos a tomar acá. Vamos a ingresar acá. O la podemos organizar acá y tomamos acá, que nos queda mejor. Entonces, acá fue donde cerramos. Pues miren, ahí está derecho. Ingresamos la aguja y vamos a pasarla por la parte de abajo. Mira, así la tenemos derecha.
Metemos la aguja y aquí tomamos la lazada y la pasamos con un punto deslizado y ahí ya hacemos la unión. Listo, ahí ya hicimos la unión y las dos están por la parte de afuera, o sea, esta es la parte derecha, esta es la parte de atrás, ¿sí? Parte derecha. Ahora, hacemos una cadeneta y vamos a trabajar acá atrás por estos muritos de las cadenetas que acabamos de hacer. Ahí vamos a trabajar iniciando 2 puntos deslizados. Entonces hacemos 1, vamos al siguiente espacio y hacemos el segundo punto deslizado. Ahora vamos a trabajar 10 puntos bajos. Entonces iniciamos con 2 puntos deslizados, hacemos 10 puntos bajos y finalizamos con 2 puntos deslizados. A ver, vamos a contar entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y finalizamos con 10 puntos bajos. Y se los voy a contar entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos. Ahora hacemos los 2 puntos deslizados, hacemos 1 y aquí está el otro. Ahí 2 puntos deslizados. Enderezamos. Como nos devolvimos por este lado, entonces tienen que mirar que las bases estén derechas. Entonces, al estar derechas, vamos a seguir ocultando la tirita con la que iniciamos para que no se nos vaya a salir. Y ingresamos, mire acá. ¿Listo? Ingresamos la aguja. Tomamos la lazada, apretamos, tomamos la lazada y hacemos un punto deslizado. Ahora hacemos una cadeneta y vamos a trabajar centrado ahora. ¿Qué quiere decir centrado? Que mire, vamos a trabajar por este lado. Por este lado, esto está dividido en dos, 1 y 2. Entonces vamos a trabajar por el parte de afuera. ¿Listo? Iniciando como con 2 puntos deslizados. Entonces, 1 y 2 puntos deslizados. Ahora hacemos 10 puntos bajos entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar los 2 puntos deslizados. 1 y 2. Bajamos el trapillo a la parte de abajo así. Sí, miren, venía así, entonces lo ponemos acá. Ingresamos la aguja acá en el segundo espacio, que es acá. Y mire, acá está derechas. Hacemos un punto deslizado para hacer la unión. Así. Y hacemos una cadeneta y empezamos igual. Ahora vamos a trabajar por la parte de adentro. Sí, mire, está a la mitad, entonces trabajamos por la parte de adentro. Entonces, iniciamos con 2 puntos deslizados, 1 y 2 puntos deslizados.
Ahora vamos a realizar los 10 puntos, entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Ahí están los 10 puntos bajos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Los 2 puntos deslizados. Entonces, 1, ahí está el espacio del segundo, mírenlo. 2 puntos deslizados. Vamos a hacer la unión a la base. Entonces, acá. Estamos trabajando en cada espacio, miren. Entonces, traemos la aguja y hacemos un punto deslizado. Ahora cadenita y continuamos. Por este lado trabajamos por la parte de afuera, esta. Entonces iniciamos con punto deslizado, 1 y 2 puntos deslizados. Hacemos los 10 puntos bajos. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Ahora hacemos los 2 deslizados. 1 y 2 deslizados. Pasamos el trapillo en este lado, lo pasamos para la parte de abajo. Vamos al siguiente espacio, mire ahí. Pasamos la aguja, tomamos la azada y unimos con un punto deslizado. Hacemos cadeneta y nos devolvemos igual. 1, 2 puntos deslizados y seguimos trabajando puntos bajos. 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos y ahora hacemos los 2 deslizados. 1 y 2 deslizados. Hacemos la unión. Punto deslizado y cadenita. Iniciamos. 1, 2 deslizados y continuamos con los 10 puntos bajos. Esto es lo que vamos a hacer. Miren cómo nos va quedando. Eso es lo que vamos a continuar haciendo en todo el proceso del bolso. O sea, vamos a iniciar con 2 puntos deslizados, hacemos 10 puntos bajos y finalizamos con 2 puntos deslizados. Ese es todo el proceso que se va a hacer en todo el cuerpo hasta llegar a este extremo. Yo me voy a adelantar y ya les voy a mostrar el proceso. He avanzado, entonces continué trabajando lo mismo, así es como ya voy, ya estoy a punto de finalizar. Me falta esta vueltica y otra. Acá ya llevamos 4 puntos. Entonces, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Ahora realizaré los 2 deslizados. 1 y 2. Haré la unión. Acá, punto deslizado y hago una cadenita. Ahora trabajo por la parte de afuera. Entonces, 1, 2 deslizados, esta ya es la última vuelta, y los 10 puntos bajos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Ahora realizo los 2 puntos deslizados, 1 y 2 puntos deslizados. Hago la unión acá, ahí ya finalizo y listo. Miren. Ahora vamos a trabajar puntos deslizados así. Miren. Vamos a venir acá, hacemos la cadeneta y nos vamos a venir acá trabajando por la parte de adentro solo puntos deslizados. ¿Listo? Solo puntos deslizados y le vamos a dar toda la vuelta con puntos deslizados. Y acá nos venimos acá y miren, por la parte de adentro realizamos puntos deslizados. De ahí nos vamos acá. Estamos trabajando, recuerden, estamos trabajando puntos deslizados. Y listo. Finalizamos ahí, cortamos. Vamos a pasarlo acá por donde hicimos la cadeneta de altura. Listo. Y ahora lo llevamos acá. Vamos a soltar este un poquito porque nos quedó muy adentro. Y eso. Listo. Este bolso por la parte de adentro nos queda súper amplio. Así nos queda por un lado. Acomodamos bien. Así nos queda por este lado. Y así nos queda por este otro lado. Yo voy a trabajar por este lado. Lo voy a tomar por este lado. Por la parte que se ve así. Voy a organizarlo bien. Y vamos a continuar entonces a trabajar con lo que es el broche imán. Estamos entonces listos, vamos a poner broche imán, unimos las dos partes, que nos quede derechito y vamos a ponerlo acá. Tenemos ya la aguja enhebrada con nylon y vamos a empezar de afuera.
hacia adentro. Así. Hacemos 3 costuras en el mismo espacio. Ahí ya llevamos 2. Vamos a hacer la tercera. Ustedes pueden ponerlo también con el color de hilo con el que estén trabajando su bolso. Sin embargo, con nylon hay una ventaja de que si se enreda, ustedes lo pueden, es más fácil de desenredar que el hilo ahora. Vamos a tomar así para bajar a la parte de la otra costura. Entonces metemos la aguja que quede metida entre el tejido, miren, y ahí bajamos a la otra costura. Entonces miren, lo bajé en medio del tejido y ahí no se ve el nylon. Ahora voy a hacer estas 3 costuras. Esta es una indicación nada más. Entonces ahí llevo una costura. Dos. Y vamos a hacer la tercera. Así. Y ahora pasamos por dentro del tejido la aguja y lo llevamos al otro extremo. Miren. Y así el nylon nos queda oculto. Igual, ahí hacemos las 3 costuras. Dos. Y ahí hacemos la tercera costura. Listo. Ahora lo llevamos a la parte de arriba. Apretamos bien. Estamos pendientes en la parte de adentro que no salga la aguja. Miren, ahí va saliendo la aguja. Y miren, en la parte de afuera no se ve el nylon. Ahora hacemos las 3 costuras ahí. Ahí llevamos una. Vamos con la segunda. Y hacemos la tercera. Sacamos para darle seguridad y lo vamos a ingresar nuevamente al ladito. Listo. Ahí cortamos y hacemos unos 4 nuditos. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Si ustedes quieren pueden quemar la puntica para que ella no se vaya a soltar.
Listo. Así mismo vamos a poner el de al frente, ya les muestro. Tengo entonces ya finalizada la otra parte. Vamos a ocultar esta tirita acá que nos quedó. Ahí ustedes ya la pueden dejar, le pueden poner una y les aconsejo, es recomendable si ustedes la quieren pegar. La pueden pegar o si no le pueden dar una puntadita de nylon o hilo del mismo color. Listo. Vamos a organizar bien nuestro bolso. Y miren. Así nos queda por este lado, pero yo lo voy a dejar para trabajarlo por este lado mejor. Eso. Si pueden apreciar en su interior, él es bastante amplio, miren. Ahí pueden llevar celular, maquillaje, la carterita, es bastante amplio en su interior. Ya ahorita tomamos las medidas, vamos a realizar lo que es la asa. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Traemos trapillo nuevamente. Y vamos a empezar realizando 25 cadenitas, perdón. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 cadenitas. Finalizadas las 25 cadenetas, vamos a trabajar en la parte de atrás puntos bajos. O sea, en estos buclecitos vamos a trabajar puntos bajos. Por cada uno, un punto bajo. Por cada uno estamos realizando un punto bajo. Hacemos el último. Cadeneta de altura, damos la vuelta y ahora vamos a empezar a trabajar un punto medio alto, un punto deslizado. ¿Listo? Entonces, tomamos la lazada en la aguja, ingresamos acá en el primer espacio y acá ya tenemos el punto medio alto. Vamos al siguiente espacio y realizamos un punto deslizado, luego un punto medio alto, un punto deslizado, un punto medio alto, un punto deslizado, apretamos bien este trapillo, un punto medio alto,
punto deslizado, un punto medio alto, un punto deslizado, un punto medio alto, mira, así vamos. Estamos haciendo lo mismo que en la parte, que en las bases del bolso. Hicimos el punto medio alto, ahora hacemos punto deslizado. Voy a soltar acá para que me quede derecha la hebra. Un punto medio alto. Un punto deslizado. Un punto medio alto. Un punto deslizado. Un punto medio alto. Punto medio alto. Punto deslizado. Discúlpenme el ruido hoy. Punto medio alto. Punto deslizado. Vamos al siguiente punto medio alto y finalizamos con un punto deslizado. Así nos queda por este lado y así nos queda por la parte de afuera. Cadeneta de altura, damos la vuelta y vamos a empezar a trabajar lo mismo. Otra vuelta de punto medio alto. Entonces, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, y así vamos a continuar hasta que completemos. Vamos a hacer esta, la siguiente, esta ya la hicimos, entonces vamos en la segunda, hacemos tres vueltas, perdón, una, dos, hacemos la tercera, esta segunda y final, y hacemos otra más, o sea que nos queden tres vueltas de punto medio alto. Ya llevamos la primera, la segunda. La primera fue solo de puntos bajos, llevamos la primera, la segunda y hacemos una más. Acá ya estoy finalizando la tercera vuelta de puntos y para que va combinación medio alto deslizado. Ahora hacemos cadenita de altura, damos la vuelta y ahora vamos a empezar a trabajar puntos bajos. Solo puntos bajos en cada espacio, un punto bajo. Así continuamos hasta que lleguemos al otro extremo, trabajando puntos bajos. Ya estoy llegando entonces al final de los puntos bajos. Hacemos el último. Hacemos cadeneta de altura. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a doblar. Adentro solo nos queda una de puntos medio alto, afuera nos quedan dos. Entonces, doblamos. Esta tirita la vamos a llevar adentro. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a tomar esta y esta. Las dos de adentro. Entonces vamos a meter la aguja, tenemos la orejita, metemos la aguja, tomamos la lazada, la sacamos y vamos a hacer el punto cangrejo o torcido. ¿Listo? Nuevamente vamos al siguiente espacio, que es acá, la de adentro y la de adentro de este lado. Tomamos la lazada, sacamos y cerramos. Nuevamente acá, una de este lado de adentro con una de la parte de abajo. Tomamos la lazada, pasamos y hacemos el punto cangrejo. Nuevamente tomamos la lazada,
Tomamos la lazada y hacemos el punto cangrejo. Miren, si estamos continuando, hacemos la última y cortamos. Sacamos con cuidado y ahora esto lo vamos a ocultar acá. Lo vamos a llevar hacia adentro así, con mucho cuidado sin apretarlo tanto. Ahora la vamos a pasar por este lado. Y lo vamos a ocultar acá en medio de estos punticos. Y ya si ustedes quieren ponerle una costura está bien, si no ustedes lo que hacen es que lo cortan, no lo aprietan tanto ahí y meten esa puntica hacia adentro. Y el de ahí ya no se va a salir. ¿Listo? Ahora organizamos nuestra asa. Así. La estiramos y la acomodamos así. Traemos las argollas mosquetón y les vamos a poner acá. Ahí. La otra. Así. Traemos el bolso y esto va a ir acá. Así. Y ahora vamos a hacerle una pequeña borlitas. Para las borlitas entonces tengo 7 pedacitos de trapillo, 7 tiritas. Ustedes pueden buscar la cantidad que ustedes deseen, qué tan larga la quieren. Entonces yo lo que hago es que hago así y enrollo un poquito para que entre en la campanita hasta el fondo. Así, miren. ¿Listo? Ahora pongo los tornillitos. Voy a poner el otro.
y listo. Ustedes deciden qué tan largo la quieren, así tal cual hacen otra. Yo ya tengo acá el largo. Y corto. Listo, ahora traemos el mosquetón, dos pedacitos de cadena, ya las tengo abiertas, entonces ingresamos acá y con mucho cuidado cerramos. Y así ya tenemos nuestras bolitas. Traemos acá y las ponemos acá. Miren. Así ya queda nuestro bolso. Vamos a tomar la medida. Entonces el bolso tiene una medida de alto de 20 centímetros en la parte del lado y en la parte del centro tiene una medida de 19 centímetros de ancho. De ancho tiene una medida de 26 centímetros. El ancho es de 26 centímetros. Así nos quedó. Vamos a ver lo que es la asa. La asa tiene unos 23 centímetros y medio. Sin embargo, ustedes la pueden hacer redonda o como ustedes la quieran realizar. Así nos queda por un lado. Esta es la parte de atrás. Esta es la parte que elegí para que fuera la parte de adelante. Este bolso es bien bonito, es amplio, es delicado y gasta muy poco material. Este bolso me quedó pesando 625 gramos, así que es bastante liviano, es muy amplio y bueno, es súper fácil de hacer. Espero se animen a realizarlo y no siendo más, entonces nos vemos en un próximo proyecto.